Durmiendo con su enemiga, millonario descubre que su peor adversaria espera a su hijo y promete hacer la suya. En el vibrante corazón del mundo corporativo, Matteo Ferrara se movía con la seguridad de quien conoce cada rincón de su imperio. Su mirada penetrante y su mente siempre calculadora le permitían anticipar cada jugada del mercado, convirtiéndolo en una figura casi mítica en el ámbito empresarial. Cada mañana, al ingresar a su lujosa oficina, sentía el peso del poder en sus manos, pero también la soledad que acompañaba a tanta grandeza. Sin embargo, en medio de esa rutina impecable, algo comenzó a alterar el equilibrio perfecto de su existencia. Isabela Duarte irrumpió en escena con la fuerza de una tormenta inesperada. Proveniente de un entorno humilde, su espíritu rebelde y su pasión por la innovación la llevaron a fundar una startup que desafiaba los métodos tradicionales del mercado. Desde el primer encuentro, se notó en sus ojos la determinación de quien no se rinde ante las convenciones. No era solo su talento lo que la hacía destacar, sino la firme convicción de que el éxito debía medirse por el impacto en las personas y no solo en cifras y beneficios. Una tarde, en una exclusiva conferencia de tecnología, los dos se encontraron cara a cara. Matteo, siempre impecable en su traje y con una actitud imperturbable, observaba a la audiencia cuando, de repente, sus ojos se cruzaron con los de Isabela, quien subía al escenario para presentar su revolucionaria propuesta de negocio. La sala se llenó de murmullos, y entre esos susurros se notaba la tensión latente. Durante su presentación, Isabela articuló cada palabra con una claridad y pasión que no dejaba lugar a dudas. Ella estaba allí para cambiar las reglas del juego. Al finalizar la charla, en un pequeño rincón del vestíbulo, Matteo se acercó con paso decidido. «Tu presentación ha sido sorprendente», dijo, con una voz que intentaba ser fría pero traicionaba un atisbo de admiración. «Gracias, señor Ferrara», respondió Isabela, con una sonrisa que desmentía la dureza de sus circunstancias. «Creo que el futuro pertenece a quienes se atreven a desafiar lo establecido». Las palabras flotaron en el aire, y por un instante, ambos se quedaron en silencio, midiendo el peso de aquel encuentro. Matteo no estaba acostumbrado a encontrarse con alguien que pudiera contradecir su inquebrantable autoridad sin mostrar temor. Isabela, por su parte, se mantenía firme, consciente de que había despertado algo inusual en el magnate. A partir de ese día, las interacciones entre ellos se volvieron inevitables. En reuniones estratégicas y eventos exclusivos, sus miradas se encontraban cargadas de un entendimiento tácito. En cada palabra, en cada gesto, se desataba una batalla silenciosa. Los corredores de las empresas se convirtieron en escenarios de sutiles desafíos, donde las ideas se disputaban en un duelo de ingenio y pasión. Una tarde, mientras caminaban juntos por los pasillos de un elegante centro de convenciones, Matteo comentó en tono pausado: «He visto muchas propuestas, pero pocas tienen la audacia de la tuya. ¿De dónde sacas tanta determinación?». Isabela lo miró fijamente y replicó: «No se trata solo de ideas, señor Ferrara. Se trata de creer en un mundo distinto, en el que el éxito se construye con esfuerzo y compromiso, no solo con poder y dinero». Cada encuentro servía para encender una chispa incontrolable, una chispa que amenazaba con transformar la rivalidad en algo mucho más complejo y profundo. En las noches, mientras la ciudad dormía, Matteo se encontraba reflexionando sobre aquellas palabras y sintiendo una inquietud que lo impulsaba a cuestionar sus propias convicciones. Por primera vez, la frialdad de su estrategia empresarial se veía desafiada por emociones que no podía ignorar. Isabela, en su lado, se daba cuenta de que detrás de la imponente figura del magnate se escondía un hombre que, pese a su reputación, también albergaba sueños y heridas del pasado. La curiosidad y el deseo de entenderlo la motivaban a acercarse, a querer descubrir el secreto detrás de aquella fachada inquebrantable. Durante una cena de negocios, entre luces tenues y el suave murmullo de la música de fondo, sus miradas se entrelazaron en una conversación cargada de significado. Tal vez, si pudiéramos ver más allá de nuestros títulos y fortunas, descubriríamos que en realidad tenemos mucho en común, susurró Matteo, mientras una sombra de vulnerabilidad se asomaba en su voz. Quizás el destino quiera que, en algún punto, nuestros caminos se fundan para transformar no solo el mercado, sino nuestras vidas, respondió Isabela, dejando entrever una sonrisa enigmática.
La atmósfera se volvió casi irreal, como si el tiempo se detuviera en ese preciso instante. La tensión, la rivalidad y el deseo se mezclaban en una danza delicada, dejando entrever que aquello apenas comenzaba a despegarse. El destino, en su juego de azar, había colocado a estos dos personajes en una trayectoria de confrontación y atracción, sin dar aún a conocer cuál sería el siguiente movimiento en este tablero lleno de incógnitas. El ambiente se impregnaba de una energía única, cargada de promesas y desafíos por venir, dejando la historia en un punto de incertidumbre que invita a seguir descubriendo el destino de estos dos mundos enfrentados. Continuando esa atmósfera vibrante y cargada de promesas, la noche en Barcelona se presentaba como el escenario perfecto para lo inesperado. El elegante salón donde se celebraba el evento corporativo se transformaba, con la suave iluminación y el murmullo sutil de las conversaciones, en un refugio donde los límites entre lo profesional y lo personal se desdibujaban. Matteo, aún marcado por la intensidad de su reciente encuentro, recorría el recinto con una mezcla de seguridad y inquietud. Cada paso resonaba en el mármol pulido, recordándole que, en ese entorno de poder, todo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. En un rincón discreto, a la luz tenue de unos candelabros modernos, Isabela se encontraba rodeada de colegas y admiradores. Su porte sereno y su mirada decidida contrastaban con la sofisticación del lugar. Había una fuerza en ella que desafiaba cualquier expectativa, y esa energía era imposible de ignorar. Al notar su presencia, Matteo sintió un impulso irrefrenable y se acercó sin dudarlo. En ese instante, las palabras sobraban, el ambiente se impregnaba de una tensión casi palpable que invitaba a romper las barreras establecidas. ¿Te apetece salir a tomar algo?, preguntó Matteo con un tono que mezclaba intriga y cierta vulnerabilidad inusual en él. Isabela, sin perder la compostura, respondió con una sonrisa enigmática. Claro, Matteo. A veces, es en la simplicidad de un café donde se encuentran las respuestas más profundas. Juntos abandonaron el bullicio del salón y se dirigieron a una terraza apartada, desde donde se podía contemplar la ciudad iluminada por miles de luces. La vista panorámica de Barcelona, con sus calles que parecían latir al ritmo de la noche, creaba un ambiente íntimo y mágico. Allí, el murmullo distante de la ciudad se fusionaba con el sonido de sus respiraciones, haciendo que cada instante pareciera suspendido en el tiempo. Entre sorbos de un espresso aromático y confidencias en voz baja, las barreras se iban desmoronando. Matteo, con la mirada fija en los ojos de Isabela, confesó: En mi mundo, todo se rige por el control y la estrategia, pero contigo siento que algo se desborda, algo que no puedo explicar. Isabela, dejando entrever una chispa de complicidad, replicó: Quizás lo que siempre he buscado es un instante en el que dejar de lado la máscara del poder y simplemente ser. La conversación fluía con naturalidad, mezclándose con la brisa fresca de la noche que acariciaba sus rostros. El intercambio de ideas y sentimientos, tan inesperado en medio de un evento corporativo, abrió una puerta a lo que parecía un territorio prohibido y apasionado. Poco a poco, la distancia entre ellos se fue reduciendo, y la tensión acumulada encontró una vía de escape en un roce sutil de sus manos. La atmósfera se transformó en un torbellino de emociones. Sin previo aviso, la mirada de Matteo se tornó intensa, y, en un acto casi instintivo, se inclinó hacia Isabela. Sus labios se encontraron en un beso cargado de significados, donde cada caricia hablaba de secretos largamente guardados. Fue un instante en que el tiempo pareció detenerse, y las convenciones del mundo empresarial quedaron atrás, reemplazadas por la autenticidad de un deseo latente. No puedo creer lo que acaba de suceder, murmuró Matteo, mientras retiraba ligeramente sus labios, buscando en los ojos de Isabela una respuesta que lo confirmara. Ni yo lo imaginé, respondió ella, su voz temblorosa por la emoción. Es como si en este beso se fundieran todas las dudas y contradicciones que habíamos llevado dentro. La conexión fue tan poderosa que la conversación se desvaneció en un silencio cómplice, interrumpido solo por el eco distante de la ciudad. La terraza se convirtió en el escenario de una entrega total, donde cada gesto, cada suspiro, hablaba de una rendición a lo prohibido. La noche, con su manto oscuro y estrellado, abrazaba sus encuentros y les permitía explorar territorios desconocidos sin temor al juicio del mundo exterior.
El fervor del momento los llevó a tomar una decisión audaz, abandonaron la terraza y se retiraron a un elegante apartamento cercano, donde la intimidad de las sombras y la discreción de un entorno privado ofrecían el marco perfecto para continuar esa experiencia. En ese refugio, las barreras se desvanecieron por completo. La pasión se manifestó en cada caricia, en cada susurro que recorría la habitación, como si ambos quisieran capturar la esencia de la noche en un solo instante eterno. Durante horas, se dejaron llevar por una fuerza irrefrenable. No había espacio para la estrategia ni para el control, solo existía la sinceridad de dos almas que, aunque acostumbradas a la lucha, se entregaban a un deseo que parecía desafiar la realidad. Entre murmullos y risas, compartieron confidencias y se permitieron ser vulnerables, explorando un territorio donde el poder no tenía cabida y el sentimiento se imponía de manera ineludible. En un momento de quietud, cuando el brillo de la luna se mezclaba con la tenue luz del interior, Mateo, con voz baja y sincera, comentó: «Esta noche, todo ha cambiado. No sé qué vendrá después, pero siento que hemos abierto una puerta a algo que va más allá de cualquier juego de poder». Isabela, acariciando suavemente su mano, contestó: «Cada instante aquí me hace cuestionar lo que siempre creí. Quizás, en medio de esta locura, encontremos una forma de ser nosotros mismos sin máscaras». La intimidad de ese espacio parecía congelar el tiempo, y mientras se entregaban a la pasión, el universo se encogía en torno a ellos. Sin embargo, a medida que las primeras luces del alba comenzaban a asomar, una sensación de inevitable retorno a la realidad se hacía presente. Las emociones, intensas y vibrantes, se veían amenazadas por la inminente llegada de un nuevo día, que traería consigo la claridad y la frialdad del mundo cotidiano. El despertar del sol se asomaba tímidamente por la ventana, insinuando que la magia de la noche estaba llegando a su fin. Ambos se miraron, conscientes de que el encanto de esos instantes podría desvanecerse con la luz del día, pero al mismo tiempo, sintieron una mezcla de nostalgia y esperanza. Las palabras quedaban en suspenso, dejando entrever que lo vivido no sería simplemente olvidado, sino que marcaría el inicio de una transformación que aún estaba por descubrirse. Semanas después de aquella noche transformadora en Barcelona, la vida de Isabela dio un giro inesperado. Al principio, parecía que la pasión y el entusiasmo que la habían impulsado en esos momentos de intimidad se desvanecían en la rutina diaria. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una inquietud comenzó a gestarse de forma silenciosa. Con el paso de los días, pequeños síntomas se hicieron notar, leves mareos al despertar, un malestar persistente durante la jornada y, sobre todo, la ausencia de su ciclo habitual. La joven sintió que algo en su cuerpo no funcionaba como antes, y esa sensación la llenó de un temor que no pudo ignorar. Decidida a desentrañar el misterio, una mañana acudió a un consultorio médico, donde el ambiente sereno contrastaba con la creciente ansiedad en su interior. Tras realizarse algunas pruebas, la doctora, con voz suave pero firme, le comunicó la noticia que cambiaría su destino: Isabela estaba embarazada. La confirmación de aquel diagnóstico se sintió como un golpe inesperado, cada latido de su corazón resonaba con la mezcla de temor y asombro que la invadía. La revelación era tan impactante que, por un instante, las palabras se le escaparon y solo pudo murmurar: «No puede ser, ¿cómo es posible?». La profesional, consciente de la fragilidad del momento, agregó: «Señorita Duarte, los resultados son inequívocos. Ahora debe reflexionar sobre las decisiones que tendrá que tomar». Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a la tormenta interna que embargaba a Isabela. Con el secreto recién descubierto y la certeza de que nada volvería a ser igual, la joven sintió la necesidad de confesar sus sentimientos a alguien de confianza. Esa tarde, en la intimidad de su hogar, tomó su teléfono y llamó a Mariana, su amiga más cercana. «Mariana, necesito hablar contigo», dijo Isabela con voz temblorosa. «Hoy me he enterado de algo que jamás imaginé, estoy embarazada». La respuesta de Mariana fue inmediata, llena de sorpresa y preocupación. «¿En serio? ¿Y sabes quién es el padre? Cuéntame, por favor». Isabela titubeó antes de soltar la verdad, sintiendo que cada palabra abría una herida en su alma. «El padre es Mateo. Y no puedo, de ninguna manera,
que él se entere. No debe saberlo. No puedo permitir que su influencia, su forma de ver las cosas, controle mi destino ahora. El silencio que siguió al teléfono fue ensordecedor. Mariana, aunque conmocionada, trató de ofrecer palabras de aliento. Entiendo, Isabela. Sé lo difícil que debe ser para ti. Tómate el tiempo que necesites, pero recuerda que siempre estoy aquí para apoyarte, pase lo que pase. Con el secreto pesando sobre sus hombros, Isabela sintió que cada minuto era una lucha interna. La idea de que el hombre que había representado para ella una rivalidad tan intensa fuese ahora parte de su vida la llenaba de angustia. La imagen de Mateo, con su mirada penetrante y su control absoluto, se mezclaba en sus pensamientos, creando una tormenta de emociones contradictorias. ¿Cómo podría ella, tan decidida y libre, encerrar en su interior ese secreto que amenazaba con desbordar toda su fuerza? Durante los días siguientes, la joven se sumergió en una rutina de cautela. Se esforzó por ocultar cualquier señal que pudiera revelar la verdad. Cada vez que la ansiedad la invadía, se refugiaba en la soledad de su cuarto, tratando de encontrar respuestas en el silencio de sus propios pensamientos. La responsabilidad de llevar dentro una nueva vida y la incertidumbre de lo que eso implicaría en su relación con Mateo se convertían en una carga cada vez más pesada. En una tarde de lluvia, mientras la ciudad se cubría de un manto gris y las gotas golpeaban suavemente las ventanas, Isabela se encontró revisando viejos documentos y recordando momentos de su pasado. Fue entonces cuando, entre la melancolía y la reflexión, decidió que debía mantener esta información en secreto, al menos por el momento. El temor a la reacción de Mateo la hacía dudar de cada paso, pero a la vez, sentía en lo profundo que el destino tenía planes que aún no podía comprender del todo. Al caer la noche, sentada junto a la ventana y observando las luces de la ciudad, Isabela se dijo en voz baja: no puedo permitir que Mateo descubra esto ahora. Debo proteger lo que llevo dentro, aun si ello significa enfrentarme sola a lo que venga. La incertidumbre se posaba en el aire, y en el horizonte se dibujaban nuevas posibilidades. Sin saber cómo ni cuándo, el secreto que ahora guardaba se convertiría en el catalizador de una transformación radical en sus vidas. Sin embargo, el destino preparaba un giro inesperado. En el ambiente de poder y estrategias empresariales, un mensaje confidencial emergió de las sombras. Mateo, en su oficina minimalista y moderna, recibió una comunicación urgente de un informante de confianza dentro de la compañía de Isabela. El mensaje, redactado con una frialdad casi clínica, revelaba una verdad que hasta entonces Isabela había guardado celosamente: ella estaba esperando un hijo. Mateo leyó cada palabra con una mezcla de asombro y determinación. La noticia no era fruto de rumores ni de suposiciones, sino el resultado de un canal interno que operaba con total discreción. Mientras sus ojos recorrían la información, un silencio denso se apoderó del ambiente. La revelación representaba algo mucho mayor de lo que cualquiera podría imaginar. No se trataba simplemente de un embarazo, era la confirmación tangible de que el destino había unido sus caminos de manera irrevocable. Para Mateo, aquel bebé significaba el heredero que consolidaría su legado, la prueba irrefutable de que su vínculo con Isabela era ineludible. Sin perder tiempo, Mateo llamó al informante en un tono medido y frío, pero con una intensidad que no pasaba desapercibida. Necesito todos los detalles, sin omitir nada. ¿Cuándo y cómo lo descubrieron? La voz al otro lado de la línea, cargada de cautela, respondió: se confirmó hace apenas 2 días, señor Ferrara. Isabela ha ocultado esta información, pero la prueba es irrefutable. La empleada encargada de supervisar ciertos procesos detectó anomalías que la llevaron a realizar pruebas médicas. Los resultados llegaron directamente a nuestro sistema interno, y yo fui el encargado de informarle. Mateo asintió, aunque nadie podía ver ese gesto, y dijo con determinación: entiendo. No quiero más detalles de momento. Debo hablar con ella en persona. Esa misma tarde, en una sala de reuniones que habitualmente era testigo de negociaciones y estrategias, Mateo se encontró cara a cara con Isabela. La tensión en el ambiente era palpable, los silencios entre ellos parecían gritar verdades ocultas. Mateo, manteniendo una compostura casi inhumana, comenzó:
Isabela, he recibido información que necesito aclarar de inmediato. Ella, sorprendida y con el corazón acelerado, intentó mantener la calma y respondió. ¿De qué se trata, Mateo? ¿Qué información ha llegado hasta usted? Con la voz serena pero firme, él replicó. Me han confirmado algo que, sin lugar a dudas, cambia todo. ¿Tú esperas un hijo, es cierto? Isabela se quedó sin palabras por un instante. La exposición de su secreto, cuidadosamente guardado, la había dejado vulnerable ante la mirada inquebrantable del magnate. Con la voz entrecortada y tratando de recuperar el control, contestó. No sé de qué hablas. Creo que hay un error. Mateo, sin titubear, le devolvió la mirada. No es un error, Isabela. La evidencia es clara. Este niño no es fruto de una casualidad, es el futuro heredero, la prueba de que nuestros caminos han estado entrelazados desde mucho antes de lo que imaginábamos. El silencio se instaló nuevamente en la sala. Isabela, con el rostro marcado por la incertidumbre y la confusión, percibía en cada palabra de Mateo una mezcla de determinación y un extraño consuelo. La revelación la había dejado expuesta, y aunque sus instintos le dictaban huir, una parte de ella sabía que este acontecimiento era una encrucijada inevitable. Mateo continuó, dejando entrever un tono de desafío y de cariño al mismo tiempo. No permitiré que te excluyas de lo que nos une, ni que te apartes del destino que, desde siempre, parecía estar escrito en nuestras vidas. No puedes negarte a lo que ya se ha manifestado. Isabela, con lágrimas asomando en sus ojos, murmuró. Yo, no esperaba que todo saliera a la luz de esta manera. No sé qué hacer, Mateo. Él se inclinó levemente hacia ella y, con una voz cargada de convicción, dijo. El futuro nos exige decisiones difíciles. Yo no aceptaré perder ni ser marginado de este lazo que nos une. Este niño, nuestra conexión, es parte de un plan mayor, y no pienso dejarlo pasar. Tras la tensa confrontación y las revelaciones que alteraron el destino de ambos, el ambiente se impregnaba de una determinación inquebrantable. La sala de reuniones, aún resonando con las palabras de aquel encuentro reciente, se transformó en el escenario donde se decidiría el futuro de sus vidas. Mateo, con la mirada fija y una resolución que parecía desafiar cualquier obstáculo, tomó la palabra de nuevo. La atmósfera era densa, cargada de expectativas y de una tensión que apenas dejaba respirar. Isabela, lo que hoy nos ha sido revelado no puede quedar en el olvido, comenzó Mateo, su voz firme y sin titubeos. Este vínculo, este niño, es la evidencia de que nuestros caminos están destinados a entrelazarse. No podemos permitir que la incertidumbre y el miedo nos separen. Isabela, con el rostro demacrado por la angustia y la incredulidad, replicó en tono tembloroso. Mateo, ¿qué pretendes con todo esto? No puedes obligarme a aceptar algo que va en contra de todo lo que siempre he defendido. El magnate, sin bajar la mirada, continuó. No se trata de amor, Isabela. Se trata de estrategia, de asegurar un legado y consolidar lo que por derecho me pertenece. Por eso, te propongo matrimonio. No es un capricho ni un juego sentimental, es la única solución lógica ante la situación que enfrentamos. El silencio se hizo absoluto. Las palabras flotaban en el aire, mientras Isabela intentaba asimilar la magnitud de la propuesta. Sus ojos buscaban en los de Mateo una pizca de compasión o al menos una señal de duda, pero en ellos solo encontraba la determinación férrea de un hombre que no acepta la derrota. ¿Matrimonio?, preguntó ella, con voz incrédula, dejando entrever el dolor y la desconfianza. ¿Crees que esto resolverá lo inevitable? ¿Que un contrato legal pueda reparar lo que ha sido un error mayúsculo? Mateo se acercó lentamente, cerrando la distancia física y, en cierto modo, la emocional que siempre había existido entre ellos. Con tono autoritario pero sin dejar de lado una inusual sensibilidad, afirmó. Isabela, sé que esta propuesta te resulta insoportable, que piensas que es la mayor equivocación de tu vida. Pero no se trata de forzar un sentimiento, se trata de asumir la responsabilidad de lo que el destino nos impuso. Este niño es nuestro vínculo, el puente que une dos mundos que siempre han estado en conflicto. Por eso,
te ofrezco una alianza que va más allá de un simple compromiso sentimental. La mujer, con el ceño fruncido y los labios apretados, respondió. No puedes entender, Mateo. Para mí, aceptar este matrimonio es como renunciar a mi libertad, a mi esencia. He luchado toda mi vida para ser quien soy, sin depender de nadie. Tu propuesta no es más que una trampa disfrazada de solución. El magnate, sin inmutarse, replicó con voz serena. Entiendo tus reservas, Isabela, pero la realidad es implacable. No se puede borrar el pasado ni evitar lo que ya está escrito. Este contrato, este compromiso, no es una carga, sino una forma de proteger lo que ambos hemos construido, aunque sea de manera inconsciente. Es la única manera de asegurar que nada ni nadie pueda apartarnos de este destino compartido. Isabela se quedó mirando sus manos, como si buscara en ellas una respuesta o tal vez la fuerza para enfrentarse a esa nueva realidad. La sala se llenó de un silencio abrumador, en el que cada latido parecía marcar el compás de una decisión crucial. Finalmente, ella levantó la mirada, desafiando la autoridad que Mateo representaba, y dijo: Si esto es lo que decides, Mateo, no puedo prometer que lo aceptaré sin reservas. Este matrimonio será tu trampa si tú así lo deseas, pero yo no permitiré que mi vida se convierta en un simple peón de tu estrategia. Mateo asintió lentamente, consciente de la magnitud del riesgo que estaba dispuesto a asumir. Con voz baja y decidida, concluyó: No te estoy imponiendo mi voluntad, Isabela. Te estoy ofreciendo una solución. Si aceptas, tendremos la oportunidad de escribir juntos una historia que trascienda rivalidades y resentimientos. Si te niegas, el destino nos obligará a enfrentarnos a las consecuencias de lo que hemos dejado pasar. Con esas palabras resonando en la sala, la propuesta quedó en el aire, dejando a ambos al borde de un abismo de incertidumbre. La tensión entre la estrategia implacable y la lucha por la libertad personal se convirtió en el preludio de una decisión que definiría sus vidas, y el futuro permanecía envuelto en sombras, esperando ser descubierto en el próximo capítulo de esta compleja historia. Tras la tensa propuesta y la incertidumbre que dejó a ambos al borde de un abismo, la relación entre Mateo e Isabela dio un giro inesperado. Lo que antes se había definido en términos de estrategia y frialdad comenzó a transformarse en una compleja danza de emociones encontradas, en la que el rencor se mezclaba con una atracción irresistible. Mateo, con una determinación renovada, empezó a involucrarse en el día a día de Isabela, no como el arrogante magnate de siempre, sino como un hombre que la observa, la entiende y, en silencio, la apoya en sus momentos más vulnerables. Cada día parecía traer consigo un nuevo encuentro fortuito. Mateo, sabiendo de antemano los lugares que Isabela frecuentaba, se presentaba en el café donde ella se refugiaba después de una larga jornada. Allí, en medio de charlas casuales y breves sonrisas, su presencia se volvía un recordatorio constante de que, a pesar de la historia de conflictos, él estaba dispuesto a tenderle una mano. Durante uno de esos encuentros, mientras el aroma del café se mezclaba con el murmullo de la gente, Mateo se acercó a Isabela y le dijo con tono sereno: No puedo evitar sentir que, aunque el pasado nos ha marcado, también hay en nosotros una chispa que merece ser explorada. Isabela, sorprendida por la sinceridad de la declaración, replicó: No sé si tengo la fuerza para olvidar todo lo que hemos vivido, Mateo. Mis heridas aún duelen, y no es fácil confiar cuando tanto se ha perdido. Poco a poco, la insistencia de Mateo se convirtió en gestos cotidianos. En reuniones de trabajo y eventos sociales, él aparecía de manera inesperada para saludarla, ofrecerle una palabra de aliento o simplemente para demostrar que no estaba sola en sus batallas. Durante una tarde lluviosa, mientras el cielo se oscurecía y las calles se transformaban en ríos de luces difusas, Mateo encontró a Isabela caminando sola por un parque. Sin pensarlo, se adelantó para cubrirla con su abrigo, protegiéndola del aguacero. No quiero que te mojes, dijo Mateo, mientras extendía el abrigo con delicadeza. Isabela, con el rostro surcado por gotas de lluvia y la mirada llena de recelo, murmuró: Puedo cuidar de mí misma, Mateo. Él, acercándose con paso lento, replicó: A veces, aceptar ayuda no significa debilidad,
sino reconocer que todos necesitamos un poco de calor en medio de la tormenta. Los encuentros se multiplicaban y, con cada conversación, se desvelaban nuevas facetas de su relación. La tensión se transformaba en una especie de complicidad silenciosa, donde los silencios hablaban tanto como las palabras. En una cena en un restaurante pequeño y acogedor, mientras la luz tenue creaba sombras suaves sobre sus rostros, Mateo se atrevió a confesar: «He notado en ti una fuerza que va más allá de la lucha diaria. No pretendo borrar el pasado, pero quiero que sepas que estoy aquí para sostenerte cuando sientas que todo se derrumba». Isabela, mirando fijamente su copa de vino, respondió con voz llena de emoción contenida: «Es difícil para mí dejar atrás años de desconfianza, pero hay momentos en que me pregunto si no estaremos destinados a algo más que enfrentamientos y estrategias». La dualidad de sentimientos se hacía presente en cada gesto, en cada palabra medida. Mateo ya no era solo el hombre que imponía su voluntad, sino alguien que, con delicadeza, buscaba redimir las cicatrices del pasado. En el transitar de los días, la intensidad de su presencia se volvió casi ineludible, y en cada esquina, en cada reunión, la influencia de su apoyo se sentía. Cuando Isabela parecía a punto de sucumbir ante la presión de su propia soledad, Mateo se acercaba para recordarle que no estaba desamparada. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Una noche, mientras caminaban por una calle empedrada, iluminada solo por el resplandor intermitente de las farolas, Isabela confesó con voz entrecortada: «A veces me siento atrapada en este torbellino de emociones, sin saber si debo huir o quedarme». Mateo, con la mirada fija y cálida, le respondió: «No tienes que decidir sola. Estoy aquí para acompañarte, incluso si el camino se torna oscuro». La sinceridad en sus palabras despertó en Isabela una mezcla de desconfianza y esperanza, y por un breve instante, el odio y el amor parecieron fundirse en un abrazo silencioso. Cada encuentro fortalecía la conexión, aunque ambos eran conscientes de que el pasado aún dejaba cicatrices difíciles de sanar. La jornada entre el desprecio y el cariño se convertía en un delicado equilibrio, en el que cada acción, cada palabra, tenía el poder de transformar el dolor en algo cercano a la redención. Mateo demostraba con hechos que no era un mero estratega, sino un hombre capaz de comprender y atender las necesidades ocultas de Isabela, mientras ella, a regañadientes, empezaba a abrirse a la posibilidad de un futuro compartido. La atmósfera, antes cargada de gestos de apoyo y silencios cómplices, se vio abruptamente transformada cuando la verdad emergió de las sombras del pasado. Durante días, Isabela había estado lidiando con la incertidumbre y el creciente desasosiego, hasta que un documento inesperado llegó a sus manos, revelando una operación empresarial secreta. Mientras revisaba los informes en su oficina, encontró datos que apuntaban a una jugada arriesgada en la que Mateo participó meses atrás, una maniobra que casi puso en ruina su propia compañía. La sorpresa se convirtió en dolor y, en cuestión de minutos, la confianza que había empezado a reconstruirse se fracturó en 1000 pedazos. Sentada frente a su computadora, Isabela sintió cómo las palabras escritas se convertían en acusaciones silenciosas. Con manos temblorosas, marcó el número de su asistente, tratando de confirmar la veracidad de la información. «Necesito que verifiques este informe», dijo con voz entrecortada. «Es crucial que todo sea real». La respuesta, casi inmediata, le hizo temblar aún más. «Lo revisaré de inmediato, Isabela». Esa noche, mientras la ciudad dormía, ella se reunió en un pequeño café con un antiguo colega de confianza. La luz tenue y el murmullo del ambiente parecían insuficientes para mitigar la gravedad del asunto. Con la voz baja y llena de pesar, le confesó: «Descubrí algo devastador. Mateo estuvo involucrado en una maniobra que casi destruye mi empresa. Cada cifra, cada firma en esos documentos, confirma que se arriesgó de manera imprudente». El colega, con la mirada fija y seria, replicó: «Eso es inaceptable. Si lo que dices es cierto, todo lo que has construido podría haber sido una trampa. ¿Qué vas a hacer al respecto?». El peso de la traición se apoderó de Isabela, y la incertidumbre se mezcló con un profundo sentimiento de desilusión.
Durante días, se sumergió en la investigación, repasando cada detalle y confrontando a aquellos que pudieran arrojar luz sobre la verdad oculta. La revelación era un golpe devastador. Todo lo que había vivido con Mateo, cada momento de confianza y cada gesto de apoyo, se teñía ahora de mentiras. La imagen del magnate, tan seguro y protector en los últimos tiempos, se desmoronaba ante la crudeza de la realidad. Al amanecer, en la penumbra de su apartamento, Isabela no pudo contener sus emociones. Con el rostro marcado por la angustia, tomó su teléfono y llamó a Mateo, decidida a enfrentar la verdad. «Mateo, tenemos que hablar», dijo ella con voz firme, pero llena de dolor. Él contestó casi de inmediato, con un tono que intentaba mantener la calma. «Claro, Isabela. ¿Qué sucede?» «He descubierto algo», respondió ella, pausando para respirar profundamente. «Sé de la operación en la que te involucraste y cómo casi destruyes mi empresa. ¿Cómo puedes justificar algo así?» Mateo, sorprendido por la dureza de la acusación, se quedó en silencio por un momento antes de responder. «No fue como lo ves. Esa decisión se tomó por una razón estratégica, para asegurar un futuro. Y esa estrategia casi me arruina», interrumpió Isabela, con la voz quebrada. «Todo lo que construí, todo en lo que confié, estaba en juego. ¿Qué significa esto para nosotros?» El silencio de la línea fue ensordecedor. Mateo, con la voz baja y llena de conflicto, intentó razonar. «Isabela, entiende que en el mundo de los negocios, a veces se deben tomar riesgos enormes. No fue un ataque personal, sino una jugada para proteger lo que es mío y, en cierto modo, lo que hemos compartido». Pero ella no pudo contener la amargura en sus palabras. «Esa jugada fue una traición, Mateo. Cada gesto, cada palabra que me diste se desmorona ahora, revelando que quizás todo lo vivido no fue más que una farsa. ¿Cómo esperas que confíe en ti después de esto?» La conversación se prolongó en un torbellino de reproches y justificaciones. Los dos se debatían entre el rencor y la esperanza de reconstruir lo que parecía perdido. La imagen de un futuro compartido se nublaba ante la implacable revelación de un pasado que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. Cada palabra intercambiada, cada pausa y cada suspiro, dejaba en claro que la herida era profunda y difícil de sanar. Mientras la noche avanzaba, la tensión no cedía. Isabela, con lágrimas silenciosas, concluyó: «No sé si podré superar esto, Mateo. Mi confianza se ha desvanecido y el amor que creí comenzar a sentir se ve aplastado por esta verdad». El magnate, con el alma en un hilo, replicó: «Debemos encontrar una forma de enfrentar esta situación. No quiero que nuestro futuro se destruya por errores del pasado». La incertidumbre en la voz de Mateo dejaba entrever que, aunque deseaba reparar lo irreversible, no tenía claro cómo lograrlo. La revelación se convirtió en una sombra que oscurecía cualquier posibilidad de reconciliación inmediata. La puerta a un futuro incierto se abrió de par en par, dejando la pregunta en el aire: ¿será posible resarcir la traición y reconstruir la confianza, o el pasado, implacable, seguirá marcando cada paso hacia adelante? Después de la amarga revelación que fracturó la confianza, el ambiente se volvió insostenible para Isabela. Con el peso de la traición y el dolor impregnando cada uno de sus pensamientos, comprendió que no podía perdonar lo sucedido. La desilusión la embargaba y la idea de convivir junto a alguien que, en el pasado, había conspirado contra ella resultaba intolerable. Así, en una madrugada cargada de incertidumbre, tomó la decisión de huir, de apartarse de ese vínculo que había destrozado sus sueños y amenazado su integridad. En el oscuro vestíbulo del edificio donde se encontraban sus oficinas, Isabela se preparaba para dejar atrás todo lo conocido. Con una maleta en mano, sus pasos resonaban con determinación mientras se dirigía a la salida, sin mirar atrás. En ese preciso instante, Mateo, que hasta entonces había tratado de reconstruir un puente entre ambos, apareció en la puerta. Su rostro, normalmente imperturbable, reflejaba una mezcla de sorpresa y dolor al ver a la mujer que había marcado su vida a punto de desaparecer en la penumbra. «Isabela, espera», llamó Mateo con voz temblorosa, intentando detenerla. «¿A dónde vas? ¿Qué significa esto para nosotros?
Isabela lo miró fijamente, sin apartar la vista de la puerta que la conducía a la libertad. Con voz firme y cargada de pesar, respondió: «No puedo quedarme a tu lado, Mateo. Cada palabra, cada acción, me recuerda que jamás pude confiar en ti. No puedo vivir sabiendo que mi vida y mi empresa fueron casi destruidas por tus decisiones». Mateo dio un paso hacia ella, su mirada buscaba implorar comprensión, pero las heridas eran demasiado profundas para ser sanadas con simples palabras. «Lo sé, Isabela, y lamento tanto lo ocurrido. Creí que juntos podríamos superar este obstáculo y construir algo nuevo. Pero veo que he perdido lo más valioso», dijo, con voz quebrada. Ella se detuvo un instante, y en el silencio de ese cruce de caminos, la tensión se hacía casi palpable. Sin embargo, la convicción en sus ojos no dejaba lugar a dudas, había decidido marcharse. Mientras las luces del vestíbulo se desvanecían con el avance de la noche, Isabela continuó su camino sin detenerse, dejando atrás una parte de sí que, a pesar del dolor, necesitaba liberarse. Mateo se quedó de pie, observando cómo la figura que tanto había significado para él se alejaba lentamente, sintiendo por primera vez el amargo sabor de la pérdida. En su interior, la mezcla de orgullo herido y desesperación comenzaba a consumirlo, cada paso de ella era un recordatorio de lo que había perdido. Una vez fuera del edificio, Isabela se dirigió a la estación de autobuses. En el trayecto, la lluvia comenzó a caer, lavando las calles y, de alguna manera, simbolizando la limpieza de un pasado que no podía recuperar. En el vagón, entre murmullos y miradas indiscretas, sus pensamientos se agolpaban. Recordó los momentos compartidos, las conversaciones en las que parecía que el amor se abría paso entre la rivalidad, y se preguntó si alguna vez se habría rendido al destino que ambos parecían haber elegido. Sin embargo, el peso de la traición era demasiado, y la confianza, una vez rota, resultaba irreparable. En una breve pausa en la ruta, mientras el autobús esperaba a tomar pasajeros, Mateo, impulsado por el dolor, decidió llamarla por teléfono. Con manos temblorosas, marcó el número que guardaba con tanto recelo. La llamada fue contestada casi de inmediato, y la voz de Isabela, fría pero decidida, emergió del otro lado. «Isabela, por favor, dame una oportunidad para explicarme. No quiero que te vayas», suplicó Mateo. «Mateo, ya es demasiado tarde». «He tomado mi decisión», respondió ella, sin dejar entrever vacilación. La voz de él se quebró en un último intento. «¿Podríamos, al menos, reunirnos y hablar?». Una pausa ensordecedora siguió, hasta que finalmente ella dijo: «No, no hay nada que decir. Necesito sanar sola, sin tu sombra marcando cada paso». La llamada terminó abruptamente, dejando a Mateo con un silencio que retumbaba en su corazón roto. Mientras el autobús arrancaba y la figura de Isabela se perdía en la distancia, el destino parecía suspenderse en un instante decisivo. La despedida había abierto una herida irreparable en ambos, dejando en el aire la pregunta: ¿podrá el tiempo, o algún acto redentor, reparar lo que hoy se ha fracturado? La noche, aún impregnada del eco de la despedida, parecía conspirar para cambiar el rumbo de sus vidas. En un amanecer gris y cargado de presagios, un giro inesperado sacudió la ya frágil calma. Isabela había entrado en trabajo de parto prematuro. La noticia llegó de manera abrupta y desgarradora, y en medio de una reunión crucial, el teléfono de Mateo vibró con una llamada que jamás había imaginado recibir. Al atender, la voz del asistente, entrecortada y urgente, le comunicó que Isabela se encontraba en estado crítico y que cada minuto contaba. Mateo, sin poder procesar de inmediato la magnitud del mensaje, dejó caer el auricular y, en un instante, sus prioridades se invirtieron por completo. Negocios, reuniones, ambiciones y todo el poder que hasta entonces había gobernado su existencia quedaron relegados a un segundo plano. Con el corazón desbocado y los ojos llenos de una mezcla de terror y anhelo, se vistió a la velocidad de la desesperación y salió de su lujosa oficina sin una palabra de despedida. Mientras atravesaba la ciudad en un coche que parecía moverse a contracorriente del destino, Mateo recordaba cada instante vivido, cada palabra intercambiada, y la fuerza de un amor que, hasta ese momento, él había ignorado o subestimado.
La radio apenas emitía melodías que se confundían con el sonido ensordecedor de sus latidos. Cada semáforo, cada cruce peatonal se transformaba en un obstáculo que debía superar a toda costa. Con cada kilómetro recorrido, el magnate se sumergía en un torbellino de pensamientos que hacían temblar sus convicciones. En el trayecto, el silencio del coche fue roto por la voz decidida de Mateo, que hablaba consigo mismo para calmar su agitación interna. No puedo dejar que el miedo me paralice. Esto ya no se trata de poder ni de control, ahora es cuestión de salvar lo que realmente importa. La determinación en su tono contrastaba con el caos de emociones que asolaban su mente. El hombre que siempre había sido dueño de todo, sin embargo, ahora se veía reducido a la fragilidad de un padre desesperado por no perder la única oportunidad de redención. En el transcurso de la noche, Mateo se detuvo brevemente en un semáforo en rojo, aprovechando esos escasos segundos para enviar un mensaje a un amigo de confianza que trabajaba cerca del hospital. Con voz urgente y entrecortada, exclamó: «Necesito que te acerques al hospital, no puedo esperar ni un minuto más. Isabela está en peligro, y cada segundo cuenta». El amigo, comprendiendo la gravedad de la situación, prometió acudir de inmediato, dejando a Mateo aún más ansioso por alcanzar el destino que ahora parecía una luz en medio de la oscuridad. El trayecto se volvió una carrera contra el tiempo. Cada calle y avenida recorrida le recordaban a Mateo lo que estaba en juego. La imagen de Isabela, su risa en tiempos menos convulsos, y la idea de un futuro compartido, se mezclaban en su mente, generando una fuerza que lo impulsaba a no detenerse ante nada. En el clímax de la desesperación, mientras las luces de la ciudad pasaban fugazmente, él murmuró con una voz apenas audible: «Isabela, no te voy a perder. Haré lo que sea necesario para estar a tu lado en este momento». El compromiso de esas palabras resonaba con una fuerza que transformaba su habitual arrogancia en un sincero anhelo de redención. Finalmente, al llegar al hospital, Mateo se precipitó por los pasillos, su mente centrada únicamente en alcanzar la sala de maternidad. En cada paso, la incertidumbre y la esperanza se entrelazaban, mientras los murmullos de enfermeras y el eco de pasos apresurados lo envolvían en una atmósfera casi surrealista. Con el rostro pálido y la mirada fija, se acercó a la puerta de una sala de espera, donde se encontraba Isabela, encorvada en una silla, sumida en un estado de dolor y vulnerabilidad que lo hizo detenerse en seco. «Isabela, aquí estoy», exclamó Mateo, su voz cargada de emoción y un toque de súplica, mientras se agachaba a su lado para ofrecerle apoyo. Ella levantó la mirada, y en esos ojos se reflejaba el tormento de la incertidumbre. Con voz entrecortada, ella replicó: «Mateo, ¿por qué ahora? ¿Cómo puedes aparecer cuando el dolor y el miedo me consumen?». La respuesta de él fue tan sincera como desarmante. «No tengo excusas, solo la certeza de que, sin importar lo que hayamos vivido, no puedo permitir que te enfrentes a esto sola». Sus palabras, simples y directas, comenzaron a derrumbar las barreras que durante tanto tiempo habían separado sus almas, dejando entrever una vulnerabilidad que ninguno de los dos había osado mostrar antes. En el ambiente tenso y lleno de incertidumbre, mientras los minutos se convertían en una eternidad, la situación en el hospital comenzaba a tomar forma. El personal médico se movía con prisa, y las enfermeras intercambiaban miradas de complicidad, sabiendo que el destino estaba escribiendo un nuevo capítulo en la historia de Mateo e Isabela. El eco de cada palabra, cada suspiro y cada latido marcaba un compás de esperanza en medio del caos. Mateo, de rodillas junto a la camilla donde Isabela descansaba para enfrentar el proceso, murmuró con voz quebrada: «No importa lo que haya pasado, te prometo que estaré aquí, hoy y siempre, para salvar lo que aún podemos construir». Las palabras flotaron en el aire, dejando una pregunta sin respuesta y abriendo el camino hacia un futuro incierto, donde el amor se alzaría como la única fuerza capaz de desafiar las circunstancias. La escena quedó en suspenso, y el destino parecía retener la respiración, dejando en el umbral de la sala la incertidumbre de si la pasión y la urgencia de este instante serían suficientes para cambiarlo todo. El amanecer llegó con una luz suave que se filtraba por las ventanas del hospital, anunciando el inicio de un nuevo capítulo en una historia llena de cicatrices y esperanzas. En la sala de maternidad,
el silencio se quebraba únicamente por el murmullo de las máquinas y el tenue llanto de un recién nacido. Con cada respiración, el ambiente se impregnaba de una energía renovadora, como si la llegada de esa nueva vida tuviera el poder de sanar viejas heridas. Isabela, exhausta pero con el rostro iluminado por una mezcla de alivio y asombro, sostenía a su hijo en brazos. Frente a ella, Mateo se mantenía a su lado con una mirada que reflejaba arrepentimiento, ternura y, sobre todo, un entendimiento profundo de lo que realmente importaba. En ese instante crucial, el niño, símbolo tangible de un destino ineludible, parecía unir a dos almas que, por tanto tiempo, se habían visto enemistadas. Isabela observaba al pequeño ser con ojos llenos de amor y confusión, recordando todos aquellos momentos de desconfianza y enfrentamientos que habían marcado su relación. Lentamente, comenzó a comprender que Mateo no era simplemente el hombre que había causado dolor en su vida, era también el guardián silencioso, aquel que siempre estuvo presente. Aunque a veces su actitud resultara incomprensible y severa. La presencia de Mateo, que hasta entonces había sido un muro infranqueable, se transformaba ahora en el sostén de una nueva realidad. Con voz suave, Isabela rompió el silencio mientras acariciaba el rostro de su hijo. Nunca imaginé que en medio de tanto caos encontraríamos algo tan puro, algo que nos obligue a replantear todo lo vivido. Mateo, acercándose lentamente, respondió con sinceridad. He aprendido que no se puede ganar cada batalla con fuerza bruta. A veces, lo único que vale es aceptar el amor y dejar que sane lo que la violencia del pasado ha dejado malherido. La declaración de Mateo resonó en el cuarto, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. La calma reinaba, aunque en el fondo ambos sabían que el camino hacia la reconciliación sería arduo. Sin embargo, ese instante representaba una rendición final a la verdad. El amor, en su forma más vulnerable, era el único camino hacia la redención. Isabela, con lágrimas discretas surcando su mejilla, asintió y murmuró. Tal vez nunca olvidaré todo lo que sufrí, pero ahora veo que en ti hay algo que merece ser comprendido, algo que no se puede ignorar por el rencor. La conversación se extendió entre susurros y silencios cargados de significado. Mateo, con la mirada fija en el pequeño, continuó. He comprendido que el poder y el control no son suficientes para llenar el vacío que deja el odio. Este niño nos ha enseñado que hay algo más, algo que trasciende cualquier disputa o error del pasado. Isabela, apretando suavemente la mano de Mateo, replicó. Quizás este sea el inicio de un camino donde podamos aprender a sanar, a valorar lo que realmente nos une, en lugar de lo que nos separa. Mientras el personal médico se movía con discreción por el pasillo, permitiéndoles unos minutos de intimidad, la atmósfera se llenó de un sentido de renacimiento. Los latidos de un corazón diminuto eran el testimonio del amor que, aunque ensombrecido por viejas heridas, aún tenía el poder de transformarlo todo. Mateo, que tantas veces había creído que podía imponer su voluntad mediante estrategias y negocios, ahora se daba cuenta de que la fuerza más poderosa era la que emanaba del cariño sincero. En un rincón del cuarto, la máquina de monitoreo marcaba un ritmo constante, recordándoles que cada instante era irrepetible. Mateo se inclinó hacia Isabela y, con voz apenas audible, confesó. No puedo cambiar el pasado, pero puedo prometerte que, a partir de ahora, cada acción, cada palabra, estará guiada por este amor que ha nacido de lo más profundo. Isabela, sintiendo en su interior un torrente de emociones, respondió con firmeza. Será un camino lleno de obstáculos, pero ahora entiendo que algunas cosas solo se ganan con el corazón. No te pido olvidar, sino aprender juntos a construir algo nuevo. El cuarto se llenó de una mezcla de esperanza y desafío, en la que ambos se comprometían a dejar atrás la rigidez de antiguas convicciones. El niño, ajeno a la complejidad del mundo adulto, dormía tranquilamente, simbolizando la pureza de una nueva oportunidad. Cada latido del pequeño parecía marcar un paso hacia un futuro en el que el amor y la comprensión fueran las únicas leyes verdaderas. En el luminoso pasillo del hospital, mientras el murmullo del personal y el tic-tac de los monitores creaban una sinfonía serena, Mateo sostenía con ternura al bebé en brazos. Observando cómo la inocencia del pequeño iluminaba incluso los rincones más oscuros de su alma.
Isabela, aún con vestigios de la angustia pasada, se acercó lentamente, y al cruzar sus miradas se percibió en ellas la convicción de un amor que había madurado a partir de la lucha y el dolor. Mateo, con voz suave y cargada de emoción, rompió el silencio. He aprendido que el poder y el control nunca llenaron el vacío que sentía. Hoy, sostener a nuestro hijo me muestra que la fuerza real reside en el amor que nos une. Isabela, acariciando la pequeña mejilla del recién nacido, asintió con los ojos brillando de lágrimas y esperanza. Cada momento compartido, cada herida, nos ha llevado a este instante. Quizás no podemos borrar el pasado, pero sí podemos construir un futuro en el que el rencor se transforme en comprensión y en una unión genuina. Ambos se abrazaron con la intensidad de quienes han atravesado tormentas y han emergido con la certeza de que la vida tiene un propósito mayor. En el transcurso de esa mañana, se abrió un diálogo sincero en el que se compartieron temores y sueños. Mateo, con la mirada fija en el horizonte, confesó: sé que he cometido errores irremediables y que mis acciones han dejado cicatrices profundas. Pero hoy, al ver a nuestro hijo, comprendo que algunas batallas se ganan no con estrategias, sino con el corazón. Isabela, apoyando su mano en el hombro de él, respondió con voz serena: nuestro camino no será fácil. Tendremos que aprender a perdonarnos mutuamente, a construir desde la fragilidad una base sólida que resista cualquier adversidad. Fuera del hospital, el mundo parecía haber recibido un respiro. El sol, alto en el cielo, proyectaba una luz cálida sobre las calles de la ciudad, invitando a la reflexión y a la renovación. En un pequeño parque cercano, Mateo e Isabela se encontraban sentados en un banco, acompañados por el murmullo de la naturaleza y el eco distante de una vida que, poco a poco, retomaba su curso. El bebé, dormido en un cochecito, era el símbolo viviente de la transformación que ambos estaban dispuestos a abrazar. Mientras el tiempo transcurría en ese refugio de calma, Mateo tomó la mano de Isabela y dijo con convicción: hoy me doy cuenta de que lo que parecía una imposición se ha convertido en un milagro. No se trata solo de unir nuestras vidas por un contrato o por el destino, se trata de construir, día a día, un refugio donde el amor prevalezca sobre cualquier obstáculo. Isabela, con una leve sonrisa y los ojos llenos de determinación, replicó: nuestro amor ha nacido de la adversidad. Cada lágrima derramada, cada discusión y cada reconciliación nos ha enseñado a valorar lo que realmente importa. No seremos simplemente dos personas marcadas por el pasado, sino la promesa de un futuro en el que nada pueda separarnos. La conversación continuó fluyendo con naturalidad, mientras ambos recordaban momentos que, a pesar del dolor, habían forjado un vínculo irrompible. Mateo recordó aquella noche en la que, a pesar de la furia y el resentimiento, había sentido un destello de algo más profundo. Isabela, por su parte, evocó instantes en los que la fragilidad de su ser se había visto suavizada por la ternura inesperada que Mateo le había ofrecido. Cada relato se transformaba en un ladrillo en la construcción de un puente que unía dos almas destinadas a caminar juntas. En un susurro cargado de significado, Mateo concluyó: ahora entiendo que el verdadero triunfo no se mide en victorias o conquistas, sino en la capacidad de amar sin reservas. Con una mirada intensa, Isabela asintió y, con voz apenas audible, dijo: el amor nos ha llevado hasta aquí, y aunque el camino será largo, sé que podremos enfrentar cualquier adversidad. En ese preciso instante, Mateo se inclinó hacia ella, sosteniendo el rostro con delicadeza, y, con una sonrisa llena de paz y determinación, pronunció esas palabras que sellaban el destino de ambos. Ahora eres solo mía, para siempre. El parque, el hospital, y toda la ciudad parecieron celebrar ese juramento. El futuro se abría ante ellos como un lienzo en blanco, donde cada trazo representaría la fusión de sus corazones, la superación del dolor y el inicio de una historia de amor verdadera y resiliente. Las sombras del pasado se disipaban, dando paso a la luz de un nuevo comienzo, en el que lo que parecía un final se transformaba en la puerta a infinitas posibilidades. La historia de Mateo e Isabela, tejida con hilos de lucha, pasión y redención, concluía en un final satisfactorio que, lejos de ser el cierre, era tan solo el preludio de una vida compartida llena de esperanza y amor eterno. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora,
Me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.